Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes compartiendo un poco de la palabra del Señor. Reciban un cálido saludo de parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, Nuevo León. Y antes de proceder a tener el mensaje de esta hora, vamos a hacer una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te doy por este hermoso día que nos has dado, Señor. Gracias te doy por este tiempo que nos permites tener para meditar en tu palabra, Padre Santo. Y yo te pido en esta hora que seas tú quien hable a través de mí, Señor, y que todos los que están escuchando esta meditación puedan comprender tu mensaje, Señor, y también aplicarlo a sus vidas. Porque todo esto te lo suplico sin antes pedirte el perdón de mis pecados. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este, el título de esta meditación se llama Lo que cuesta seguir a Cristo y la base bíblica la encontramos en Lucas 14, 25 al 35. Y voy a tener lectura a este pasaje. Entonces, si lo tienen en sus Biblias, para que me sigan por ahí, dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Este pasaje que acabo de leer nos habla acerca de lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo pues implica ser un seguidor de Él, implica ser un aprendiz, pero no solo un aprendiz que va en busca del conocimiento y que solamente va a obtener conocimiento, sino que esas enseñanzas de Cristo las aplica en su vida y también implica una transformación. Y este es un pasaje que puede ser un poco difícil de comprender si no se le da una interpretación adecuada o correcta. Sin embargo, nos puede ayudar a examinar nuestro corazón, saber si realmente le estamos dando el lugar que merece a nuestro Señor Jesucristo. Y también de ahí podremos saber qué hacer en caso contrario. De manera general, la palabra costo pues la asociamos con algo que conlleva sacrificio, sea tiempo, sea dinero, sea disciplina, hábitos. Entonces, ¿qué costo podríamos pagar nosotros para ser discípulos de Cristo? Y tal vez existan personas que piensen que el ser un discípulo de Cristo implica el costo de asistir a la iglesia, de asistir a las actividades que se tienen ahí, de mantener un buen comportamiento, de obedecer los mandamientos que vienen en la Biblia. Y cada una de las cosas que acabo de mencionar, pues implica nuestro tiempo y también rechazar actitudes erróneas. Pero el ser un discípulo de Cristo va más allá que simplemente asistir a la iglesia y tener un buen comportamiento. Porque, seamos sinceros, esto realmente lo puede hacer un no creyente también. Y lo que pasa aquí, lo que este pasaje nos confronta es a ver de diversas maneras, verificar cuáles son nuestras prioridades, a darnos cuenta de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Cristo. Porque es cierto que Él nos puede recibir a todos como sus discípulos, pero debemos de saber que conlleva un sacrificio, es un desafío.
Y aunque nos puede recibir a todos, no todos están dispuestos a cumplir con este costo. En el versículo 25 se nos dice que Jesús iba camino a Jerusalén. Y la razón de esto es porque él se dirigía a cumplir su misión divina. eh, y esta era morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Y en este camino a Jerusalén iban con él una gran multitud, y Jesús se dirige a ellos diciéndoles, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo, para empezar, pues esto suena complicado por la palabra aborrecer, pero el Señor Jesucristo no está diciendo que literalmente tenemos que aborrecer a nuestras familias, a nuestra propia vida, ya que esto pues iría en contra de lo que dice Mateo 15:4, que nos habla acerca de honrar a nuestro padre y nuestra madre, o Juan 13:34-35, donde nos da un nuevo mandamiento el Señor Jesucristo, que nos amemos como Cristo nos amó. Este, sino que esta palabra de aborrecer significa realmente amar menos, es decir, Cristo es nuestra prioridad y lo demás queda en segundo lugar. Y aquí, hermanos, no se trata de un amor a medias o una prioridad que realmente la vamos a tratar no como prioridad, sino como algo secundario. Para entender mejor esto, vamos a irnos al versículo 33 de este pasaje que nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El ser un discípulo de Jesús no es fácil. Eh, Involucra dejar aquello que amamos y suena duro, hermanos, y suena difícil porque realmente lo es, pero Jesús no está como tal presentándonos posibles escenarios de, ¿sabes qué? Pero si pasa esto, entonces pues no te preocupes. Tú disfruta tu vida y luego pues vienes a mí, ¿verdad? O sea, primero tus negocios y luego vienes a los míos. No, sino que es claro al decirnos que verdaderamente nuestra prioridad debe de ser Él y no es una posibilidad, debe de ser una realidad. En Lucas 16:13 podemos ver que no es posible servir a dos señores. ¿Por qué? Porque es muy fácil que aquellos que queremos no dejar, que aquello que anhelamos vaya a tomar el lugar que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo muy importante que notar, porque no solo se nos habla acerca de los familiares o por ejemplo el cónyuge, sino que también se nos habla de nuestra propia vida, amar menos nuestra propia vida. Entonces, ¿qué significa que debemos amar menos nuestra propia vida? Y no se trata de hacer a un lado la medicina moderna o negarnos a tratamientos médicos o a vacunas porque pues ahora nos amamos menos y por lo tanto pues adelante las enfermedades y pues si perecemos pues ni modo, nos amamos menos, ¿verdad? No, no, sino que esto quiere decir que nuestra voluntad es ahora la del Señor. Hacemos a un lado nuestros deseos y a la vida que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo, a la vida que teníamos atados al pecado, para dar lugar ahora a que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que guíe nuestras vidas. Después, en el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Para entender este versículo necesitamos contexto. En la Roma antigua, en esa época los romanos utilizaban la crucifixión como un medio de ejecución para pues ejecutar un criminal peligroso. Y el criminal lo que tenía que hacer era cargar la cruz de madera gigante, en la que él pues iba a ser, en la que ese criminal pues iba a ser clavado y también aparte de cargarlo la tenía que llevar hasta el lugar donde iba a ser su ejecución. Entonces, todos los que acompañaban, esa multitud que acompañaba al Señor Jesucristo camino a Jerusalén, sabía eso. Sabía que el cargar con una cruz llevaba a la muerte, que el proceso iba a involucrar dolor, que iba a involucrar tortura, humillación, obviamente la muerte. Y una vez que se tenía la cruz, ya no había marcha atrás. Ya no se trataba de, ay, nos equivocamos, ni modo, ahí la dejas y pues sigue tú con tu vida, ¿verdad? No, 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 ya traes la cruz y vámonos a la ejecución. El hecho de que Jesús le dijera a la multitud
y esa multitud que lo escuchaba, que, que pues había que cargar con su propia cruz, mostraba que el ser su discípulo no era una tarea fácil, sino que justo en esos momentos, pues de hecho él iba para eso, él iba a ir a cargar su propia cruz. Y hermanos, para el Señor Jesucristo sí era algo literal, él iba para ir a morir en la cruz. Pero para nosotros no lo tomemos de esa manera literal y vayamos a decir, pues hora de irnos por una cruz, ¿verdad? Hora de ir a talar árboles, nos armamos nuestra cruz y vámonos a vivir con ella. No, sino que esto significa entregar nuestra vida y vivirla para Dios. La cruz no es una cuestión donde una sola vez pues la vamos a llevar y pues ahí la abandonamos en el camino, ya pues ya no me gustó ser un discípulo, ¿verdad? Sino que implica llevarla día con día en nuestro andar con Jesús, independientemente de la situación en la que nos encontremos o qué personas nos encontremos, vamos a llevar nuestra cruz. Este llamado a ser un discípulo de Jesús, pues es un llamado personal. Cada quien vamos a recibir el llamado de Jesús que nos dice, sígueme, y algunos, como en el caso de Lucas 9, 57 al 62, responden que primero tenían que hacer algo más. El Señor le dice, sígueme, y es de, ay Señor, tengo que ir a hacer algo más, ¿verdad? Básicamente su respuesta era te sigo después. Primero tengo asuntos importantes que tratar y luego vienes tú. Pero justamente la prioridad es Jesús ante otras cosas. No somos nosotros mismos y no son nuestras otras prioridades terrenales. Ahora, pues ya sabemos cuál es el costo y realmente todos tenemos una manera de pagarlo, por así decirlo. No es una cuestión monetaria al fin y al cabo, sino que es una decisión personal. Entonces, después de que el Señor Jesús nos dice que el costo, pues habla también de evaluar ese costo. Y esto se nos presenta en los versículos 28 al 32. Por ejemplo, si vamos a construir nos pone los ejemplos de construir una torre y también nos pone el ejemplo de un rey que está por ir a la guerra. Para el caso de la torre, eh, pongámoslo en nuestro tiempo. Si vamos a construir una casa o vamos a hacer una remodelación, pues primero vamos a revisar si nos alcanza el dinero, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar? Porque si no, pues el proyecto se nos va a quedar ahí a medio construcción. Como esas casas que tienen el segundo piso y están en obra gris, ¿verdad? Y el ejemplo, pues, del rey nos lleva a considerar si tenemos la capacidad de abarcar el costo o no. Es una cuestión de logística. Después de esto que les acabo de decir anteriormente, ahora ya conocemos el costo de seguir a Cristo, pero ¿cuál es el costo de no hacerlo? ¿Cuál es el costo de no seguir a Cristo? ¿Qué pasa si lo sigo a medias? Y más importante que todo, ¿por qué debería de seguir a Cristo? Y estas son cosas que todos deberíamos de saber, que no debemos de ocultarle a nadie cuando le hablamos del mensaje del Señor. El costo, primeramente, la primera pregunta, ¿cuál es el costo de no seguir a Cristo? Hermanos, esto es muy directo. El costo de no seguir a Cristo es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por un lado se tiene la vida eterna, por otro lado se tiene la muerte eterna. Respecto a seguir a Jesús a medias, esto pues nos indica que no es un verdadero discípulo la persona que lo sigue a medias. Y en los versículos 14 y 15 vemos que se hace referencia a la sal. Dice que si la sal es insípida, pues no sirve y es arrojada fuera. Y recordemos que a los seguidores de Cristo se nos llama la sal y la luz del mundo. Alguien que no es un verdadero discípulo, que no tiene los atributos de Cristo en sí mismo, pues no va a tener el impacto que debería de tener en el mundo. No va a ser la sal, no va a ser la luz del mundo. Entonces, ¿por qué seguir a Cristo? ¿Qué ganamos si al final pareciera que perdemos todo? Pablo nos da la respuesta en Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El ser un discípulo de Cristo, el seguirlo, significa ganar a Cristo. Y bueno, ¿por qué ganar a Cristo? ¿Por qué nos interesaría eso, verdad? Bueno, pues es tiempo de reconocer quién es Cristo. Cristo es Hijo de Dios, es aquel quien murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Cristo es Dios también, es el buen pastor, es el pan de vida, es la puerta, es la vid verdadera, es el camino, es la verdad y la vida, es nuestro amigo, es nuestro abogado, es el rey de reyes y es el señor de señores. Y me estoy quedando corta. Hermanos, no debemos de tener el temor de seguir a Cristo, sino ni tampoco el de amar menos a otras cosas. En su lugar realmente deberíamos de ver a Cristo como lo que es mucho más valioso que todo lo que nos rodea, que realmente vale la pena seguirlo. Y esto del costo puede parecer de, wow, esto es una plática muy complicada, o sea, me tengo que llevar mi tiempo, ¿verdad?, en pensarlo, ¿verdad? No lo digo para alejarlos del camino, lo digo porque merece tener su debida seriedad, porque si Cristo no es la prioridad en nuestra vida, es hora de examinar nuestro corazón y también ver qué cambios hay que hacer, porque estamos a tiempo de hacerlos. Cristo no nos pide nada que Él no haya hecho antes por nosotros. Entonces, sea nuestra voluntad la de Él. Gocémonos en que tenemos a alguien que ha muerto en la cruz para morir por nuestros pecados, que nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos a Él, nos amó primero, que nos guía, que nos dice que no nos afanemos por el futuro y que en su lugar lo sigamos. Imagínense frente a ustedes a una balanza, de su lado derecho, de este lado, tienen el ser un discípulo de Cristo y de este lado, de su lado izquierdo, tienen todo aquello que en estos momentos es una prioridad para ustedes de manera terrenal. Examinen su corazón y vean si la balanza muestra más peso del lado de seguir a Cristo. ¿Está de esta manera? ¿Se inclina de esta manera? ¿O de qué manera está? Y si está en esta posición, no vean a la balanza con remordimiento. Eh, en su lugar, pues por todas aquellas cosas que ahora amamos menos, en su lugar, reconozcan el valor de Cristo y todo aquello que Cristo ha hecho por nosotros. Si al examinar nuestro corazón encontramos faltas, recuerden que el Señor nos puede dar un nuevo corazón, como se menciona en Ezequiel 36:26, que puede transformarnos, que nuestro llamado a esa invitación a seguirlo, cuando el Señor Jesucristo nos dice, sígueme, sea afirmativa y sin dudas que sea sin ninguna objeción directa, como lo que dice el profeta Isaías cuando él recibe su llamado y él acepta y dice, heme aquí, envíame a mí. Sea así nuestra afirmación a cuando el Señor nos dice, sígueme. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente noche.